Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenide a este tu canal Tabús, un canal de evidencia, de tarot, de espiritualidad y de psicología. Y hoy venimos con otro vídeo de la sección ¿Sabías qué? En concreto venimos a hablar de una carta del tarot, un arcano mayor, que es la carta de la suma sacerdotisa. Bien, pues te invito como siempre a que te tomes un ratito tranquilo. Bueno, si quieres te hagas un tecito, un cafecito, una agüita, lo que a ti te apetezca beber, pero que te tomes este espacio de aprendizaje, de compartir y de escuchar temas que te gustan. Pues bueno, vamos a ver quién es ella, quién es la suma sacerdotisa, qué representa, qué nos quiere decir cuando aparece en una tirada y qué activa en nosotros su presencia silenciosa. En el tarot de Marsella y de Rider White, la suma sacerdotisa aparece sentada en casi meditación, en una calma misteriosa entre dos columnas de las que vamos a hablar más adelante y vamos a descubrir qué simbolizan. Una columna es blanca, la otra es negra y representan la dualidad, la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente. Ella trae un libro en sus manos, algunos dicen que representa la Torá, que simbolizaría el conocimiento esotérico, la sabiduría oculta, lo vamos a ver todo en detalle. Y también lleva un velo, que este es muy importante, que esconde un mundo interior, el misterio de lo que aún no debe ser revelado. La suma sacerdotisa no actúa, ella observa, siente y espera. Es la guardiana del secreto, del grial, del conocimiento intuitivo y ancestral. Desde la psicología junguiana, la suma sacerdotisa representa el inconsciente femenino o llamado también ánima. Es la voz interior, la intuición que nos guía cuando el ruido exterior se apaga. Podría ser también esa terapeuta interna, ese yo superior, esa parte de ti que sabe incluso cuando no puedes explicar por qué. Su mensaje es claro. Medita, observa, estate en silencio y escucha hacia adentro. En momentos de confusión, ella no nos va a dar respuestas lógicas, sino sensaciones, imágenes, sincronías, sincronicidades. Por cierto, aprovecho para contaros que tengo un vídeo sobre las sincronicidades, también aquí en mi sección ¿Sabías qué? Y que os invito a verlo. Voy a intentar dejároslo por aquí. Continuemos. En el camino espiritual, esta carta es un portal hacia lo sagrado femenino. Está relacionado con la luna, la noche, los sueños, los ciclos ocultos de la vida. La suma sacerdotisa nos recuerda que no todo se revela con la mente, que hay verdades que solo pueden ser comprendidas desde el alma. Y si en vez de buscar fuera, empezarás a confiar más en tu sabiduría interna, podría ser uno de los mensajes que nos deja esta carta. No podemos olvidarnos de decir que después veremos la simbología, pero es un arcano mayor y es el arcano mayor número 2. Así que algo hablará de la dualidad y vamos a descubrir de qué se trata. Pero más adelante, cuando hablemos de la simbología, ¿vale? En el tarot egipcio esta carta suele estar vinculada a la diosa Isis, la gran diosa del misterio, la gran maga, la gran vidente y la gran madre cósmica. Isis representa el poder de la transformación silenciosa, del conocimiento que se transmite en sueños, en símbolos y en gestos no hablados. La carta en este mazo también nos habla de la memoria ancestral, de saberes heredados desde linajes antiguos,
del contacto con lo sagrado a través del ritual y de una percepción que se expande. Vamos a meternos con los símbolos y después veremos cómo podemos interpretarla cuando aparece en una lectura, aunque recordemos que mi método de lectura siempre digo que es como una especie, o sea que el tarot es un abecedario y que cada carta es una letra, entonces dependerá mucho de cómo esté colocada, qué carta esté delante, qué carta esté detrás o arriba o abajo para poder leer e interpretar una lectura, ¿no? Yo, aunque es importante que conozcamos el significado de las cartas individualmente, para después interpretarlo es otra historia. Es como tú empiezas aprendiendo las letras del abecedario, aprendes la A, la O, la E, la T, la F, aprendes el sonido de las letras, pero es que después tienes que aprender a juntarlas. Y ese es el arte para mí de interpretar el tarot, unido por supuesto con tu videncia y con tu tercer ojo y con muchos otros elementos que ya hablaremos tal vez si algún día empezamos con los cursos. Vamos a continuar. Símbolos clave en la carta. Los símbolos claves los he resumido en 5 y son las columnas que tienen la letra B y la letra J y que se refieren a las columnas Boaz y Yaquín, de las que vamos a hablar en específico porque son muy importantes y que representarían la dualidad y el equilibrio entre la dualidad, además de la entrada al templo, la entrada a lo sagrado. Para mí simbolizarían que en el medio está la respuesta, la integración de los opuestos, ¿vale? Que solo integrando la luz, la oscuridad, lo femenino, lo masculino y los opuestos, el yin y el yang, lo inconsciente y lo consciente, entramos en la sabiduría y entramos en esas capacidades psíquicas, ¿no? Porque la suma sacerdotisa es la suma vidente, es la maga, es la sabia. Entonces estas dos columnas simbolizarían pues esos polos opuestos, ¿no? Pero luego nos vamos a dedicar a ellas un poquito más profundamente porque son muy interesantes. Después tenemos el velo, ¿vale? La suma sacerdotisa lleva un velo, lleva también una especie de corona en el tarot Rider White, con el símbolo de la luna. Tiene la luna abajo, que ahora vamos a hablar de ella, pero el velo que lleva puesto simbolizaría, además de evidentemente las vestimentas de antaño, lo que aún no está revelado, lo oculto y lo sagrado, ¿vale? Seguro que muchas de vosotras y vosotros y vosotras habéis oído hablar del velo y del velo del olvido, ¿no? Del velo que tenemos en esta 3D, en esta dunya, en esta vida, en la que hemos decidido no acordarnos de dónde venimos, aunque tenemos métodos, como por ejemplo el tarot, para acceder a esa chispa divina que somos y a esa otra dimensión, ¿no? El velo es lo que separa esta dimensión del resto. Eso simbolizaría. Después la luna, que ya hemos explicado que la tiene encima de la cabeza y también en el suelo, cosa que es también muy importante, ¿no? La parte de arriba representaría el tercer ojo, la capacidad psíquica, la capacidad de evidencia, y la de abajo al anclaje en la 3D, al anclaje y a la unión en la tierra también. La luna representa lo femenino, los ciclos, la intuición. El rollo, el libro también del que hemos hablado, en que algunas personas lo relacionan con la Torá y con temas de Cábala, representa el conocimiento oculto, la sabiduría ancestral, los registros acásicos, es decir, esa sabiduría a la que solo accedemos cuando estamos en el centro. En esta carta también hay agua, el agua siempre simboliza las emociones, y también los colores que tiene, que fundamentalmente resalta el color azul, nos hace recordar al fondo marino, que siempre ha sido
una imagen para representar el inconsciente más profundo y el inconsciente colectivo. Vamos ahora a ir a ver la versión jodorowskiana de la Suma Sacerdotisa y hablar un poquito de esas dos columnas. Las dos columnas, Boaz y Jaquín, una puerta entre dos mundos. Esas dos columnas que aparecen detrás de la Suma Sacerdotisa no son simplemente elementos decorativos, tienen su origen en la tradición hebrea, concretamente en el Templo de Salomón, uno de los espacios sagrados más importantes de la tradición judio-cristiana. Boaz, la columna negra, Boaz significa en él está la fuerza. Se asocia con lo femenino, con lo receptivo, lo intuitivo, representa la pasividad fecunda, o sea, una no acción gestante, representa el misterio, las capacidades psíquicas y la oscuridad a la luz de la luna, ¿no? Y también el adentrarte en tu sombra, y ahí que tenga el color negro. Es el símbolo del yin. Y Jaquín, que es la columna blanca, significa él establecerá, él afirmará. ¿Vale? Las traducciones a veces pues no son tan literales y siempre tienen, pero fijaos en Boaz. O sea, el sonido de la palabra Boaz ya os dice el significado. Y Jaquín es una energía más yang, representa a lo masculino, a la luz, al sol, a la acción consciente, al actuar, a la manifestación visible, a lo tangible, a eso que podemos tocar y sobre todo, pues eso, al final a lo firme, bueno, lo tangible, lo visible, mientras que Boaz sería más lo invisible, el sugerir, mientras que Jaquín es lo evidente, ¿no? Es el símbolo del yang. Estas dos columnas son guardianas de lo sagrado, entre ellas está la Suma Sacerdotisa y simbolizan el umbral entre el mundo físico y el mundo espiritual, entre lo conocido y lo desconocido. Ella se sitúa justo entre ambos, mostrando que el equilibrio entre los opuestos es la puerta al conocimiento interior. En la alquimia, la cábala y la masonería, estas columnas son fundamentales. Representan los pilares del árbol de la vida en la cábala, por si lo queréis investigar, y las polaridades que deben integrarse en el camino del iniciado. Cuando la Suma Sacerdotisa se manifiesta, nos está diciendo, para acceder al misterio, primero debes aprender a habitar el centro. Ni solo luz, ni solo oscuridad. Ambas cosas forman parte de ti. Bueno, pues vamos a ver qué piensa Jodorowsky de la carta de la Suma Sacerdotisa. Alejandro Jodorowsky, que os invito a que lo investiguéis, en su enfoque psicomágico y terapéutico del tarot, considera la Suma Sacerdotisa como el símbolo del inconsciente en estado puro. Ella no habla, ella no actúa, pero sabe. Es la portadora de memorias transgeneracionales, de verdades familiares no dichas, de intuiciones que nos guían sin palabras. Para Jodorowsky esta carta invita a mirar hacia adentro. Si aparece en una lectura puede sugerir que hay una verdad que ya conoces, pero que no te atreves aún a reconocer, que está en tu sombra. También puede señalar la importancia del silencio, de no actuar aún y de madurar una decisión en esa sombra fértil del inconsciente. Yo os invito a que veáis vídeos de Jodorowsky, leáis a Jodorowsky y os empapéis de él porque es maravilloso. Ya sabéis que yo soy amante de Jung, pero también de Jodorowsky, entre otros muchos. Otra cosa muy importante que se me ha olvidado decir dentro del simbolismo de la carta sobre la corona lunar,
también hay una lectura de esta corona lunar que significaría la triple diosa en la tradición pagana, ¿vale? Bueno, tendría mucho que ver con Isis, que ya hemos hablado que en el tarot egipcio la suma sacerdotisa representa a la diosa Isis, y la diosa Isis también lleva este símbolo, pero desde la tradición pagana sería la triple diosa, donde doncella, madre y anciana se unen sus caminos. Bien, pues ahora sí, ¿qué nos dice esta carta o cómo podemos interpretar esta carta cuando aparece en una lectura? Insisto, aunque cada carta tiene su significado, su música, etcétera, y sus símbolos, es importante que leáis siempre las cartas juntas, ¿vale? Igual que es importante que leáis las letras juntas para poder expresar palabras, oraciones y textos completos, ¿vale? Pero vamos a ver qué significa esta carta de alguna manera sola. Hay gente que le gusta sacar un arcano mayor, hay gente que le gusta sacarse una carta, que está bien como, digamos, comunicación con su alma, pequeñas comunicaciones, carta del día, etc. ¿Vale? No son las tiradas que yo suelo hacer, pero sí que es verdad que, bueno, pues para el día a día uno también puede utilizar el tarot y sacarse una cartita o con respecto a un tema o hacer una pregunta y querer sacar solo un arcano. Bien, y te aparece la suma sacerdotisa. ¿Cómo la interpretamos? La suma sacerdotisa, ya lo hemos dicho a lo largo de todo el vídeo, pero bueno, te dice que te detengas, que respires, que medites, que mires hacia adentro, que escuches tu intuición y que la respuesta nunca está afuera. Te dice, no es tiempo de actuar, tienes primero que observar. Te dice que te centres, que vuelvas a tu centro, que equilibres, que encuentres el punto medio entre los opuestos. Y te dice, también te podría estar diciendo que hay algo que no estás viendo con tus ojos, pero que tu corazón o tu alma ya sabe. Para mí, para mi manera de leerlo, también evidentemente simboliza la figura de una mujer en la vida de las personas, una mujer, bueno, pues con características típicas de la sacerdotisa, una mujer muy potente espiritualmente, una mujer normalmente retraída, no retraída, sino introvertida, una buena analista, una buena terapeuta. A veces también nos indica que pidamos ayuda a una mujer, ¿vale? También para mí representa una figura femenina en la vida del consultante. En definitiva, puede aparecer para pedirnos que confiemos en nuestro sexto sentido, que nos conectemos con nuestra espiritualidad y que también otra de las interpretaciones muy importante es que guardes el secreto, ¿vale? Que no compartas información o que alguien, en su defecto, tal y como salgan las cartas, depende de cómo salgan las cartas, no te está dando información, no te está guardando un secreto, pero siempre tiene un tono positivo, no es como la luna sola, sino que es una información pues que en este momento tu mundo espiritual no te permite ver porque no es el momento de que la veas, ¿vale? En pocos casos. En relaciones puede hablar de emociones ocultas, de vínculos profundos no expresados, el típico amor que no se confiesa, o incluso de una necesidad también de tomarte tu tiempo de meditar y de tener tu espacio interior. Bueno, pues esto ha sido todo respecto a la teoría, pero hoy os traigo también un ejercicio práctico, ¿vale? Es un ejercicio muy sencillo y os invito a que respiréis un par de veces. Busques un lugar en calma, ¿vale? No lo tienes por qué hacer ahora. Respira profunda, inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Y vuelve a respirar normal. Cierra tus ojos y pregúntate en silencio:
¿Qué me está tratando de decir mi intuición últimamente? Sabéis que yo digo que para manifestar, para decretar, hay que decir las cosas en alto. Si os sale la carta de la sacerdotisa o queréis trabajar con esta energía, no lo vais a decir en alto, ¿vale? Vais a utilizar vuestra capacidad psíquica y capacidad mental, pero que no es mental. Vais a utilizar el tercer ojo y vais a utilizar la telepatía y vais a decir en silencio qué me está tratando de decir mi intuición últimamente. Y ahora te quedas un par de minutos dejando que surjan imágenes, que surjan sensaciones, que surjan recuerdos. Simplemente observa conscientemente lo que llega a tu mente. Os voy a dejar un poquito de música, un par de minutitos. Pues bien, si ya te han llegado señales, si ya has tenido imágenes mentales, palabras, hay gente que escucha o que recibe olores, es hora, o te invito a que lo escribas todo lo que has vivido. No quería dejar mucho tiempo aquí, pero tómate tu tiempo, ¿vale? Puedes hacerlo como lo hemos hecho ahora, modo breve, pero te puedes tomar más tiempo, 5 o 10 minutos, y dejar la mente fluir. Y después, por favor, escribe. Es muy importante escribir lo que has vivenciado para después ir analizándolo más adelante. Escribimos sin juzgar. Intentamos hacer de alguna manera escritura automática, ¿vale? Esto ya lo practicaremos en otra ocasión, que es súper interesante también. Este ejercicio, que es muy simple, es muy poderoso y es una forma de honrar a la suma sacerdotisa que vive en ti, seas del género que seas. Y con esto cerramos. Gracias por acompañarme de nuevo en uno de mis vídeos. Si te ha gustado, dame like, comenta, da tu opinión sobre la suma sacerdotisa. Si tienes otra información, sabemos que la información es interminable, la sabiduría es infinita, y me alegro mucho de que me pongáis vuestros comentarios. Es una manera de que siga con el canal y estoy muy agradecida de todos vuestros feedbacks. Recuerda que el tarot no solo predice, sino que revela, que la suma sacerdotisa con su silencio no busca respuestas rápidas, sino que te invita a mirar hacia adentro, a confiar en lo invisible y a confiar en tu propia intuición. Pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Hasta pronto, y no lo olvides, el verdadero poder muchas veces susurra, o la mayoría de las veces susurra y no grita. Un abrazo.